lluvia sobre el campo un año más. Mojó el rocío nuestras manos un año más. El viento sur llegó hasta el norte un año más. El sol brilló en el horizonte un año más. Vimos la luna y las estrellas un año más. Siguió la danza de planetas un año más. De ver el pan en nuestra mesa un año más. Que nos sostiene tu presencia. De tu eterna fidelidad, un año más de sostener la creación con tu poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar, un año más. En vino un año más. No faltó sombra en el camino un año más. Se sobrepuso la alegría un año más. De verte obrando cada día. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad, un año más de sostener la creación con tu poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar, un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad, un año más de sostener la creación con tu poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar, un año más de tu amor. Un año más de tu amor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. El
se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, estamos en un nuevo año, un nuevo comienzo. Y como todo inicio, realmente estamos con expectativa, estamos con esperanza de que el Señor va a enseñarnos durante este tiempo. Como lo hizo en el año pasado, el Señor seguirá instruyéndonos a través de su palabra. Y para mí es una alegría, hermanos, decirles que hoy domingo, vamos a iniciar el estudio de este libro fascinante de Segunda de Corintios. Vamos a estar predicando Segunda de Corintios durante la mitad de este año, hermanos, así que yo les animo a que cada domingo estemos siempre atentos a la palabra de Dios, con nuestra Biblia en la mano, con un cuaderno y un lapicero y nuestro corazón dispuesto y presto para recibir la palabra del Señor. Así que, hermanos, invito a abrir sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 11. Antes vamos a acercarnos al Señor en oración. Bendito Señor, te agradecemos en esta mañana por tu amor, por tu bondad y porque tú, Señor, nos has dejado tu palabra para que a través de ella escuchemos tu voz, para que a través de tu palabra seamos enseñados, seamos exhortados cuando es necesario, seamos consolados también, Señor, por tu palabra, seamos fortalecidos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de aperturar este estudio de esta segunda carta a los Corintios. Señor, háblanos. Durante estos domingos, guíanos con tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que saquemos el máximo provecho a este tiempo, Señor, estudiando tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Es nuestra súplica, bendito Dios, acercándonos delante de ti a través de nuestro bendito Señor Jesucristo, en cuyo santo nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer entonces Segunda de Corintios,
Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, nuestro mundo es un mundo lleno de dolor, nuestro mundo es un mundo lleno de aflicción, frustración, decepción, tristeza, tragedia. Y esto desde Génesis capítulo 3. Precisamente ese es el punto de partida de todas nuestras aflicciones, porque el ser humano se apartó de Dios. El ser humano decidió vivir al margen de la voluntad de Dios. Y una vida al margen de la fuente de la vida realmente no puede ser una vida plena. La palabra de Dios claramente dice en Job capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Así es, hastiado de sin sabores. El Señor Jesucristo nos advierte también lo mismo en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, escuchen hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, y honestamente, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene tribulaciones? El COVID, por ejemplo, ha afectado a todos por igual. El coronavirus nos ha afectado a creyentes y a no creyentes, a hombres y mujeres, a ricos y a pobres, a peruanos, a ecuatorianos, colombianos, venezolanos, a todos por igual. Las aflicciones llegan así, hermanos. Y nosotros como creyentes, hermanos, llega un momento donde decimos, Dios, ¿estarás realmente interesado en mí? Porque los problemas son tan graves que siento que no estás. Nos sentimos tal vez como el salmista en el Salmo capítulo 10, versículo 1, donde dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? A veces nos sentimos así, mis estimados hermanos. Y digo esto porque nuestra reflexión en esta mañana lleva por título Consuelo en tribulaciones. Consuelo en tribulaciones. Porque el apóstol Pablo va a escribir su segunda carta a los Corintios precisamente en un contexto de adversidad, en un contexto de profunda tensión y profunda preocupación, pero confiando en el Señor. ¿Por qué Pablo está triste? ¿Por qué Pablo está atribulado? Entonces, número uno, hermanos, Pablo nos va a enseñar en esta mañana, el Señor nos va a enseñar a través del apóstol Pablo,
que el verdadero consuelo procede de Dios. Que el verdadero consuelo procede de Dios. Ustedes recordarán que Pablo estaba sumamente angustiado por las dificultades que tenía la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, donde Pablo ha invertido su vida, ha invertido su tiempo, 18 meses predicando la palabra del Señor en medio de adversidades, hasta que por fin se estableció la obra del Señor, la iglesia. Pablo les enseñó, Pablo les predicó el evangelio, todo lo que él sabía, les transmitió. Pero a la salida del apóstol Pablo, al poco tiempo de su salida, la iglesia había entrado en una situación de crisis. Había divisiones, había inmoralidad sexual, había todo tipo de males, desórdenes en la iglesia. Falsos maestros habían ingresado a la iglesia y realmente la iglesia era un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Pablo escribió su primera carta a los Corintios, esperando que iba a dar un resultado favorable. Tristemente, no dio el resultado que debería haber dado. Por esa razón, Pablo decidió enviar a su discípulo, Timoteo, a su brazo derecho Timoteo, para que Timoteo arregle los problemas en la iglesia y para que Timoteo exhorte a los hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo ya había anticipado incluso aquí en Primera de Corintios, capítulo 4. Lo voy a leer, hermanos. Primera de Corintios 4, 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo dice, Timoteo irá para recordarles lo que ustedes han olvidado. Todo lo que yo he predicado, todas las enseñanzas del Evangelio, Timoteo irá para recordarles. Precisamente por eso Pablo dice también en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 10, Primera de Corintios 16, 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces aquí hay una recomendación. Reciban bien a Timoteo, trátenle con amabilidad. ¿Y saben lo que había sucedido, hermanos? Todo lo contrario. Despreciaron a Timoteo, no escucharon a Timoteo, maltrataron a Timoteo. Timoteo volvió cabizbajo a Éfeso, donde estaba Pablo. Y al llegar, Pablo ve que Timoteo está afligido. ¿Qué ha pasado, Timoteo? ¿Hubo algún resultado? Timoteo, lo siento, apóstol Pablo, los problemas siguen latentes en Corinto. Por esa razón, Pablo, viendo la gravedad de la situación, Pablo decide hacer un viaje relámpago a Corinto, desde Éfeso hasta Corinto a través del mar Egeo, la ruta más rápida, porque Pablo dice, tengo que ir personalmente a resolver el problema. ¿Dónde se nos deja constancia de ese viaje del apóstol Pablo? En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, no ir a vosotros con tristeza, con tristeza. Eso significa, hermanos, que el apóstol Pablo efectivamente viajó a Corinto. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? Tampoco recibieron gentilmente al apóstol Pablo. Es más, según algunos autores, algunos eruditos estudiosos de las cartas del apóstol Pablo, un hermano influyente en la iglesia, alguien que tiene cierto poder, se le opuso al apóstol Pablo. Algunos dicen que probablemente haya sido ese hermano de 1 de Corintios 6 que estaba en fornicación con su madrastra. Otros dicen que tal vez era un hermano que estaba defendiendo a este hombre fornicario y que estaba en contra de la disciplina y que realmente tenía cierto poder en la iglesia, cierta influencia y realmente maltrató al apóstol Pablo, ofendió al apóstol Pablo. Eso queda constancia aquí en 2 de Corintios 2:5. Y atentos, hermanos, lo leeré. 2 de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza,
no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Realmente era una persona que maltrató al apóstol Pablo y la ofensa fue para todos los hermanos. Pablo dice, me ha causado tristeza. En el versículo 10 dice, 2 de Corintios 2:10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces aquí vemos que en este viaje rápido que hizo el apóstol Pablo, después de que rechazaron a Timoteo, Pablo realmente no tuvo un buen tiempo con los hermanos. A esa visita se le conoce como la visita dolorosa. Por eso en 2 de Corintios 2:1 Pablo dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. No ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, mis amados hermanos, estamos aquí en nuestra primera enseñanza. El verdadero consuelo procede de Dios. No puede proceder de otra fuente, sino de Dios. A veces nosotros en nuestra condición humana buscamos recursos, buscamos formas de consolarnos de diversa manera. Tal vez un consejero, tal vez un psicólogo, qué sé yo. Pero saben, hermanos, no hay consuelo definitivo. No hay un consuelo que pueda ser firme como el consuelo que solamente procede de nuestro bendito Señor Jesucristo. El que conoce nuestro corazón, el que puede consolarnos eficazmente. Entonces, fíjense, miren, el apóstol Pablo no fue bien recibido. Regresó a Éfeso y escribió una carta severa. Una carta exhortando, reprendiendo, llamando atención a los hermanos. Y esta vez esta carta Pablo envió a través de Tito. Pablo le dijo, Tito, lleva rápido esta carta a los corintios y arregla los problemas en Corinto, por favor. Y nos vamos a encontrar en Troas. Yo estoy en Éfeso, Pablo estaba en ese momento en Éfeso. De Éfeso tenía que salir Tito con la carta severa, con la carta de exhortación. Y el punto de encuentro era Troas. Entonces, Éfeso, Corinto y Troas al norte. Pablo le dijo, yo voy a avanzar a Troas y ahí te espero. Allí nos encontramos, Tito. Necesito saber tu reporte. Pero saben, hermanos, era tan severa la carta que después el apóstol Pablo llegó un momento en que se lamentó de haberles mandado esa carta a los hermanos allá en Corinto. Fíjense, aquí en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 8. 2 de Corintios 7, versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Entonces lo lamenté. Eso nos indica claramente que no era 1 de Corintios la carta a la que se refiere, la carta severa, sino otra carta que Pablo había enviado pues a los hermanos, ¿no? Y esa carta Pablo dice que lo escribió con mucho dolor, con muchas lágrimas. Eso dice aquí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 3 y versículo 4. Acompáñenme, hermanos, por favor, y quisiera pues que tomen nota de estos versículos porque son muy importantes, hermanos, para entender la forma en la que Dios va a consolar a Pablo, a Timoteo también, a Tito, y cómo Dios nos consuela a nosotros en nuestras aflicciones. Miren, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, y esto mismo os escribí. Aquí está la referencia a esa carta severa. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero Pablo dice, hubo un momento en que lamenté enviarles esa carta. Entonces, hermanos, Pablo estaba muy angustiado. Pablo realmente en su alma estaba sumamente ansioso, acongojado.
sufría por la iglesia, sufría por estos hermanos. Y eso lo dice aquí en 2 de Corintios 2, versículo 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, subrayen esto, hermanos, es importante, no tuve reposo en mi espíritu, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo estaba muy angustiado, más angustiado todavía porque Tito no había llegado al lugar donde debían de haberse encontrado. Pablo decía, ¿qué habrá sucedido? ¿Cuál habrá sido la reacción de los hermanos en Corinto? ¿Habrán tratado bien a Tito? ¿Qué habrá sucedido? ¿Cómo quisiera saber? ¿Cómo quisiera tener noticias? Y bueno, en esas épocas no existían los celulares, no existían los WhatsApps para whatsappear, para mandar mensaje. No había eso, hermanos. Pablo estaba muy afligido. Por esa razón, el apóstol Pablo nos dice, el verdadero consuelo viene de Dios. Así que estamos aquí, entonces, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante voy a leer, hermanos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo va a defender su apostolado porque falsos maestros habían ingresado, hermanos, a difamar al apóstol Pablo. Estaban difamando la persona de Pablo, diciendo que porque Pablo sufre mucho, que porque Pablo está en la cárcel, porque Pablo ha pasado por pruebas y realmente Pablo, su apariencia física no era tan llamativa, entonces Pablo no era exitoso, Pablo no era un verdadero siervo de Dios, no era un apóstol, porque un verdadero siervo de Dios debe ser alguien pues exitoso, de un buen porte, buena labia. Lamentablemente ese es el criterio que ahora se maneja en el mundo, estimados hermanos. Lamentablemente ese criterio está dentro de la iglesia. Es más fácil para mucha gente prestar atención a un falso predicador solamente porque tiene labia, solamente porque tiene cierta apariencia sorprendente, solamente porque tiene cierto éxito y tiene buena apariencia. Y hay muchos falsos predicadores que lo único que hacen es robar a la gente, quitarles su dinero, mintiéndoles, diciéndoles, pacten, siembren y van a cosechar de parte de Dios. Y lamentablemente a todos los cristianos y a todos los pastores, por culpa de estos falsos apóstoles, falsos predicadores, nos han metido a todos en un solo costal. Y a Pablo lo están criticando, y a Pablo lo están difamando. Y dicen, Pablo no es un apóstol. No es verdadero siervo de Dios. ¿Qué va a ser siervo de Dios si está sufriendo, si está pasando por diversas tribulaciones? Dios lo está castigando por su pecado, porque el verdadero siervo de Dios, de victoria en victoria, no tiene pruebas, no tiene aflicciones. Eso es una mentira, hermanos. Eso es una mentira, porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me han aborrecido, a ustedes también les aborrecerán por causa mía, dijo en Juan 15:20 el Señor. Entonces no es que Pablo está sufriendo por su pecado, de ninguna manera, hermanos, sino que Pablo está sufriendo por todo lo que está sucediendo en la iglesia, en el pueblo del Señor. Entonces, y Timoteo también, por eso Pablo pone aquí a Timoteo en su saludo. Dice, yo soy el apóstol y aquí estoy con el hermano Timoteo. Dios me ha consolado a mí, Dios ha consolado a Timoteo. Y lo mejor de todo, Timoteo no tiene resentimiento para ustedes. Timoteo es hermano que les ama a ustedes, a pesar de que no le dieron una buena recepción en la ocasión en que estuvo con ustedes. Y Pablo les saluda diciéndoles, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la región y Corinto era la capital de Acaya. Entonces Pablo sabe que esta carta se va a leer en otras iglesias también. Y Pablo saluda a la iglesia de Corinto. Iglesia de Dios, a pesar de sus falencias, a pesar de sus dificultades, no dejaba de ser la iglesia de Dios. Y Dios va a corregir esa iglesia, hermanos, para consolar al apóstol Pablo y para su gloria. Dice en el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia, el favor inmerecido. Nadie merece, hermanos, el amor de Dios. Nadie, porque todos le hemos dado la espalda, pero Dios porque quiere, Dios porque nos ama. Su amor no es como el amor humano. El amor humano es un amor
de conveniencia. Yo te amo porque yo siento esto por ti, siento algo bonito por ti. Yo te aprecio porque me caes bien, porque haces esto a mi favor. Así no es el amor de Dios. El amor de Dios no es por conveniencia, es un amor perfecto, el amor del Señor, la gracia de Dios. Y de esa gracia viene la paz. Y Pablo está saludando a la iglesia de Corinto de esa manera. Y en el versículo 3, Pablo va a alabar a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí Pablo le alaba a Dios. Esta es una alabanza en el verso 3. Bendito sea Dios. Porque él es el que da toda la consolación. ¿Y cómo consoló el Señor a Pablo? Vamos a ver. Aquí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. 2 de Corintios 7, 5. Atentos, hermanos, dice así. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Otra vez, Pablo está angustiado. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Por fin se encontró con Tito, hermanos, posiblemente en Filipos o en la ciudad de Tesalónica, pero en el camino se encontró con Tito, que estaba de regreso de Corinto. Y Pablo ansioso, Tito, qué bueno que te veo. ¿Qué pasó, Tito? Cuéntame cómo está la situación en Corinto. Y el reporte que va a dar Tito, miren, hermanos, así consuela a Dios. Miren, en el versículo 7 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación, con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Timoteo le dijo, Pablo, las cosas están mejor. Los hermanos han entendido, se han arrepentido. Un buen grupo de hermanos están arrepentidos. Y están mostrando su amor por ti. Han llorado de arrepentimiento, han llorado de tristeza por haberte ofendido a ti, apóstol Pablo, por haber ofendido al Señor. Y Pablo está gozoso. Por eso Pablo dice, el Señor nos consuela, el Señor nos consuela. Entonces, mis amados hermanos, número 1, el consuelo viene de nuestro Señor. Por esa razón, hermanos, fíjense, Isaías 51:12 voy a leer. Este texto, hermanos, quisiera pues que lo anoten. Isaías, aquí está el profeta Isaías capítulo 51, versículo 12, dice de la siguiente manera. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Son las palabras de Dios. Dios dice, yo soy el consolador, no tengas temor, yo soy el consolador. Y Pablo entendió, el consuelo viene de Dios en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, Pablo nos enseña que así como consolamos, tenemos que consolar a los demás. El que ha recibido el consuelo de Dios, ahora sí está capacitado para consolar a los demás. Y Pablo está mostrándonos aquí, hermanos, que la angustia, la tribulación realmente es una escuela en la que Dios nos enseña a tener empatía, en la que Dios nos enseña, hermanos, su gracia y su misericordia para poder compartirlo con los demás. Del versículo 6 en adelante dice esto, pero antes quiero leer el versículo 5. Dice el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, Pablo es concreto aquí. Pablo dice, miren, si vamos a sufrir por nuestro pecado, si vamos a sufrir por nuestras malas decisiones, eso es otra cosa. Pero el Señor promete consolarnos si sufrimos por la causa de Cristo, si sufrimos por la justicia, si sufrimos por hacer lo correcto, si sufrimos por hacer lo que es bueno, lo que le da la alabanza al Señor. Dice, seremos consolados por el Señor. Eso dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al versículo 15. Anótenlo, hermanos, para que en casa lo puedan leer. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al versículo 15.
Entonces, el verso 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En otras palabras, Pablo ha comprendido que el hecho de haber sufrido y el hecho de estar padeciendo tribulación continuamente, eso realmente no solamente sirve para que Dios al final lo consuele y él disfrute el consuelo de Dios, sino lo capacita. El dolor, el sufrimiento, las pruebas capacitan al cristiano para ayudar a los demás. Y este es el ministerio que el apóstol Pablo tiene, hermanos, de ayudar, así como el Señor ha ayudado, de consolar, así como el Señor lo ha consolado. En segundo lugar, entonces, hemos sido consolados, tenemos que consolar a los demás. En tercer lugar, en nuestra meditación en esta mañana, versículos del 8 hasta el 11, tenemos la ilustración del consuelo de Dios en la vida de Pablo. La ilustración del consuelo de Dios. Versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso, si yo lo comparo, hermanos, si yo lo comparo aquí con segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, escuchen, segunda de Timoteo 4, 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios, Pablo está afligido, dice, su vida está corriendo peligro. No sabemos exactamente qué le ha sucedido a Pablo, no sabemos cuál es esa desgracia que ha llegado a su vida, pero Pablo ha llegado al punto de incluso perder la esperanza. En el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo dice, yo soy hombre muerto ya. Pablo se nota aquí afligido, totalmente atribulado, pero en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6, no vemos a Pablo así afligido. Vemos a Pablo como un hombre que ha terminado la carrera y que está a punto de entrar a la presencia del Señor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, mis hermanos, que aquí en 2 de Corintios, Pablo sabe que aún no ha terminado la tarea. Pablo sabe que aún queda un asunto pendiente con la iglesia de Corinto, que la iglesia está por mal camino, la iglesia está en desorden, la iglesia está en una desgracia de todo tipo, y Pablo está agonizando, Pablo está sufriendo, su vida está corriendo riesgo, y Pablo dice, aún no he terminado la tarea. Y era así, aún no había terminado la tarea del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo a Pablo? Tenemos una pista, hermanos, para poder ver exactamente qué era lo que pasaba con Pablo. Y vamos a leer 2 de Corintios en el capítulo 11, versículo 24 y 25. 2 de Corintios 11, 24 y 25 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Repito, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Aparentemente, hermanos, mientras Pablo estaba en Éfeso, fue arrastrado por los judíos que odiaban a Pablo por ser cristiano. Lo arrastraron a las sinagogas, a los tribunales judíos donde le juzgaron y según la ley de Moisés le sancionaron con 40 azotes menos 1. Dice 5 veces. Imagínense, pobre Pablo en su cuerpo sufriendo esos azotes, sufriendo esa tortura, tal vez sin comer, insultado, denigrado. Versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas. Ahora, el azote con varas era un castigo ilegal
que los romanos hacían a los ciudadanos romanos. Pablo era un ciudadano romano y aquí cuenta que 3 veces lo han azotado con vara. Imagínense qué dolor, qué sufrimiento. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Aparentemente Pablo fue maltratado, hermanos, injustamente, ¿no? Y sus enemigos lo flagelaban con tanta rabia, a punto de matarle, que Pablo decía, si Dios no interviene, no hay esperanza para mí. No hay esperanza para mí. Pablo se sintió como que estoy muriendo. Por eso dice en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. La pregunta es, ¿por qué Dios está permitiendo que su siervo Pablo esté sufriendo de tal manera, llegando a esa agonía incluso de perder la esperanza, verse como un hombre sentenciado a muerte? ¿Por qué, hermanos? Y la respuesta está aquí, para que no confiésemos en nosotros mismos. Hermanos, Dios, cuando permite pruebas en nuestras vidas, terribles aflicciones, pruebas a nuestra fe, hay un propósito, hermanos. Y ese propósito es que humildemente estemos despojados de todos nuestros recursos, para que aprendamos a depender de Dios, para que nuestros corazones estén totalmente enfocados en el Señor, Dios de nuestra salvación, porque como humanos tenemos siempre, hermanos, la propensión a confiar en nosotros mismos. Esa es la filosofía humanista. Ten fe en ti mismo, confía en ti mismo, tú eres lo máximo. Y lamentablemente ese es el mensaje de los falsos apóstoles en el tiempo de Pablo y también en el día de hoy. Entonces, Dios no quiere, hermanos, eso. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a descansar en el Señor. Y hasta que no lleguemos al extremo del dolor, el Señor no mostrará su gracia. El Señor Dios Todopoderoso, hermanos, está allí para soportar, para ayudar a sus siervos. Recuerdo un comentario que mi mamá una vez me hizo cuando tuve una caída. Cuando yo era bebé, ella me contó que ella estaba muy angustiada porque de bebé me caí. Mi mamá me sujetó entre sus brazos y ella oró diciendo al Señor, diciéndole que yo había caído en sus manos, que estaba en sus manos. Yo pienso que eso es lo mismo que aquí Pablo va a aprender de Dios. Que pase lo que pase, Pablo está en las poderosas manos del Señor. Entonces, Pablo al final tiene que confiar en el Señor. Dice en el verso 9, la última parte, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo decía, no tengo recursos, he agotado todo, mi fuerza se me va, mi vida se me va. Dios es el único que puede salvarme, aún incluso me podría resucitar de entre los muertos. Y aquí vemos, hermanos, la angustia del apóstol Pablo. Dios puede levantarle aún de entre los muertos a su hijo, a su siervo. Y el versículo 10 dice que efectivamente Dios intervino. Versículo 10, el cual nos libró. Aquí está, hermanos, no sabemos cómo, pero Dios intervino. Dice, el cual nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, porque los judíos, enemigos de Pablo, enemigos de la iglesia, están al acecho y continuamente están acechando para destruir al apóstol Pablo. Eso, por ejemplo, lo vemos en Hechos, capítulo 20, versículo 3. Lo voy a leer. Hechos, capítulo 20, versículo 3 dice, después de haber estado allí 3 meses, porque después de 2 de Corintios, hermanos, Pablo finalmente visitó a Corinto. Y estuvo con los hermanos 3 meses. Y dice la Biblia, después de haber estado allí 3 meses, sintiéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. La acechanza de los judíos. En el verso 19 dice lo mismo. Sirviendo al Señor con toda humildad, dice Pablo, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo sabe que estos judíos son despiadados y Pablo dice, yo confío en que el Señor me seguirá protegiendo.
Me seguirá librando cuando me quieran flagelar o torturar. Dios me seguirá protegiendo. Me librará de esa muerte, dice. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido y mucho más para con vosotros. Mis amados hermanos, Dios Todopoderoso es la fuente del consuelo. No hay nada mejor que recibir el consuelo del Señor. Dios nos capacita para consolar a otros en segundo lugar. El que ha sufrido, el que ha sido cultivado en medio de angustia y dolor, tiene empatía y sabe cómo ayudar a los demás. Y en tercer lugar, el Señor nos lleva a un punto en la aflicción para que aprendamos a confiar más en Él, más en nuestro Señor, para moldear nuestro carácter y seamos más como nuestro bendito Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a detenernos aquí esta mañana dándole gracias al Señor por su palabra. Acompáñenme en oración. Señor, te damos las gracias porque tú eres el Padre, el soberano de toda consolación. En momentos de angustia y de aflicción, Señor, realmente solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes consolarnos. Y en esta mañana te ruego, Señor, a tus hijos, aquellos que están pasando por momentos de prueba, ya sea en la salud, ya sea en lo personal, ya sea en lo económico. Señor, derrama tu consuelo sobre tus hijos. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a poner nuestra mirada en ti, Señor, y saber que tú eres nuestro Padre amoroso. Has consolado a tu siervo Pablo. De esa manera también puedes consolar a tu iglesia, a tus hijos. Sabemos que en ti hay esperanza, Señor, pues tu palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos consuelo. Oh, Señor, oramos por las personas que aún no te conocen, Señor, y que también pasan por pruebas y diferentes angustias. Oro, Señor, por los que no te conocen, especialmente para que se acerquen a ti como el único Señor y Salvador, porque lejos de ti, ¿qué consuelo hay para el mundo? Lejos de ti, ¿quién puede consolar, Señor? Nadie. Solo tú eres el consolador, el ayudador. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera.